Listo, comenzamos. Ya estamos en vivo transmitiendo a través de esos medios de comunicación de Facebook, nuestra página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve también del continente europeo, España y cualquier otro país de habla hispana. Le damos la más cordial bienvenida. Queremos decirle que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial a cada uno de ustedes. Ok, pues continuamos con el curso de educación financiera del reino de Dios. Este curso de educación financiera creemos que va a ser de edificación para muchas personas. Ya vimos diferentes aspectos. Si tiene oportunidad de compartir, amigo que nos ve a través de estos medios, comparta, porque es una palabra que le va a ayudar a alguien que está en pobreza extrema y lo va a sacar de pobreza a prosperidad en el área financiera. Ok, este curso básicamente se trata de educarnos en muchas áreas. Ya hemos visto hasta ahorita todo lo que hablaban los proverbios de Salomón, lo que hablaba Dios, y habló Dios a través, inclusive algunos aspectos de la ley de Moisés, donde le habló a los israelitas, no a nosotros sino a los israelitas, y otra parte de la educación para nuestra vida cotidiana, educación financiera para nuestra vida cotidiana. El hecho de no pedir prestado, el hecho de no meternos en créditos donde vamos a pagar intereses altos, el hecho de que no seamos fiadores, el hecho de que podamos realmente tomar la actitud del pueblo de Israel como un pueblo que honra a Dios con sus primicias, con sus diezmos. Pudimos ver todos esos aspectos del por qué los israelitas ahorita en la actualidad, no nada más en el Antiguo Testamento, sino después de la diáspora o de la dispersión, después del año 70 después de Cristo, cuando fueron dispersados por varias naciones de la tierra, el pueblo de Israel en cualquier lugar donde iba siempre prosperaba económicamente hablando, con una capacidad y una habilidad y una sabiduría para crear negocios donde quiera que estaban. ¿Okay? Ya vimos, basados en el Antiguo Testamento, algunos proverbios de Salomón, todo lo que aspectos que se refiere para crear riqueza, ¿okay? Para conservar la riqueza. Muy bien, entonces ahora vamos a ver a través del nuevo pacto, qué es lo que el nuevo pacto nos dejó Cristo Jesús en el nuevo pacto, como una bendición para los creyentes en Él. Cualquier persona que utilice la sabiduría de Dios basada en el Antiguo Testamento puede enriquecerse, inclusive aunque no crea en Dios. ¿Cómo puede usted creer, por ejemplo, que los chinos que están enriquecidos en su economía, cómo puede ser que utilicen 10 aspectos que utilizan los judíos basados en la Biblia? Póngase a pensar, los chinos utilizando la Biblia, y pregúntame que si hay la mayoría si no es que el 99 o el 90% de los chinos pues no creen en Cristo. Sin embargo, utilizan aspectos, proverbios, mandamientos o aspectos del Antiguo Testamento para enriquecerse. Ellos lo utilizan, esa sabiduría de Dios, inclusive sin creer en el Dios de la Biblia, ¿ok? El Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces ahora, basados en el nuevo pacto, crea lo que va a ser más fácil obtener la riqueza, porque ahora es a través de la fe, basados en la fe respecto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. No toda la humanidad, sino los que están en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces esta riqueza es más fácil de obtenerla, no vamos a sufrir tanto, en otras palabras, porque va a estar basado en lo que realmente, en el aspecto de creer y ejercer fe en lo que Cristo ya pagó por nosotros en su obra terminada. Y vamos a ver parte de lo que Jesucristo también dijo, el Jesús histórico, el que anduvo inclusive bajo la ley, el que operó en principios de gracia, porque sí operó en principios de gracia aún estando bajo la ley, pero también le habló a los israelitas que vivían bajo la ley, y le habló también a sus discípulos, ¿ok? Entonces vamos a hablar varios aspectos ahora respecto a Jesucristo, ¿ok? Muy bien, pues para empezar, vamos a Gálatas. Bueno, nuestro texto base que vamos a tomar a partir de este momento, basados en el nuevo pacto, es 2 Corintios 8:9. Segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 9. Esta instrucción se la dio Cristo Jesús al apóstol Pablo, ¿ok? Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Ok? Si vemos en otra traducción, una Biblia del lenguaje sencillo, segunda carta a los Corintios 8:9, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes, que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Fíjese, cuando entendemos este principio es que principalmente, bueno, ¿en qué podemos comprender que fue Cristo Jesús el que le reveló al apóstol Pablo y no fue Pablo hablando de sí mismo? Es importante entender esto. Bueno, para ello podemos utilizar Gálatas capítulo 1. ¿Por qué creemos que Cristo Jesús le habló al apóstol Pablo y le dijo? Esa fue la gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. ¿Qué significa gracia? Que nosotros recibimos algo por alguien que pagó el precio. Si nosotros tener que pagar ahora, nos regaló, ¿qué cree? Ahora, segunda carta de los Corintios 8:9 dice que nos regaló, ¿qué cree? La riqueza financiera. Porque en ese contexto habla de riqueza financiera. Él se hizo pobre en la cruz del Calvario, ahí llevó toda maldición de pobreza. ¿Para qué cree? Para que nosotros seamos ricos. ¿Capta? No está hablando ricos espirituales, no está hablando ricos en pensamiento, no está hablando en ser ricos en el interior, está hablando literalmente de ser ricos económicamente hablando, en bienes y riquezas, ¿ok? Porque ese es el contexto de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios habla de dar para la obra de Dios, ¿ok? De eso está hablando principalmente. Gálatas capítulo 1, versículo 11, 12. Dice el apóstol Pablo estas palabras: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre. O sea, ningún hombre se lo reveló a Pablo, ¿ok? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. O sea, ¿qué significa que no lo aprendió de Pedro, que anduvo con Jesucristo? No lo aprendió de Juan, que anduvo con Jesucristo. O sea, no lo aprendió ningún apóstol. Fíjese, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo, ¿ok? O sea, literalmente, cuando dice la segunda carta de los Corintios 8:9, que la gracia de Jesucristo que se hizo pobre. ¿Dónde se hizo pobre? Hay un lugar, Gálatas 3:13, dice, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿ok? Y fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí llevó la maldición, ¿dónde? En el madero, en la cruz del Calvario, ok. Entonces acá, la carta a los Corintios dice, esa fue su gracia que se hizo pobre para que seamos ricos. ¿Dónde se hizo pobre? Bueno, en la cruz del Calvario, y le cayó la maldición, ¿ok? De la pobreza. Porque la pobreza es una maldición según la palabra de Dios, no es una bendición. La pobreza es una maldición, ¿ok? Entonces estamos de acuerdo que Pablo no lo recibió de ningún hombre, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, no, lo recibió de Jesucristo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿dónde lo recibió? Pues vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 5, por favor. Segunda carta a los Corintios 12, del 1 al 5. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En otras palabras, hay una revelación de Cristo para él. Conozco a un hombre, refiriéndose a él mismo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, solamente Dios lo sabe, dice. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Arrebatado qué significa? La palabra arrebatado regularmente va muy relacionado a que un cambio de estado, si lo verificamos
la palabra arrebatar, poquito para entender el contexto. Dice, fue arrebatado. ¿Qué significa arrebatado? Bueno, es la palabra griega harpazo, que significa, o tiene varias acepciones de traducción. Principalmente dice que fue que alguien se apoderó de él, que fue llevado por una fuerza, pero también significa que fue tomado y trasladado a otro lugar, ¿ok? Así como usted puede ver la historia en Hechos capítulo 8, 39, como Felipe también fue arrebatado. ¿Qué sucedió con Felipe? Fue traspuesto de un lugar, físicamente hablando, a otro lugar. Literalmente transcurrió millas y millas y se trasladó instantáneamente de un lugar a otro por el poder del Espíritu Santo. Entonces es lo mismo que sucedió con el apóstol Pablo. Él no sabe si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo, él no sabe, solamente él fue y se presentó a un lugar, ¿ok? ¿Cuál lugar? Bueno, dice, segunda carta a los Corintios 2, conozco un hombre que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, es decir, fue trasladado de un lugar a otro. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿a dónde? ¿A dónde fue trasladado? Un lugar llamado el paraíso, ¿ya? Donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. 12:4. Oyó palabras, dice, inefables. Bueno, en una Biblia en lenguaje sencillo nos está diciendo, lo que sé es que este hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas secretas que a ninguna persona le es permitido decirlas. ¿Sí? Póngase a pensar, hasta esa época nadie había escuchado eso. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ningún apóstol. Impresionante, como Pablo, él escuchó palabras secretas. Había un secreto oculto de los siglos y edades, por todos los tiempos, que ahora le fue revelado para la iglesia de Jesucristo, para el cuerpo de Cristo, ¿ok? Que no les dado al hombre expresar. 5. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ok, entonces hubo una revelación que se le dio al apóstol Pablo, ¿a dónde? En el paraíso. ¿Qué se le reveló en el paraíso? El evangelio, que no fue dado por ningún hombre, ni carne, ni sangre, ningún humano, inclusive ningún discípulo que anduvo con Jesús. Jesús el histórico, el que murió por nosotros en la cruz. No se le reveló eso más que al apóstol Pablo en el paraíso. Muchas personas creen locura. Las epístolas del apóstol Pablo creen que son una locura, porque inclusive no creen en las epístolas del apóstol Pablo. Ellos creen en los 4 evangelios, pero las epístolas del apóstol Pablo las excluyen, porque dicen que no forman parte de la Biblia o de la palabra que fue inspirada por Dios. Bueno, yo creo que le fue inspirada, ok. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad hay hermanos en Cristo que no creen en las cartas paulinas, hubo alguien que sí creyó. ¿Quién cree que fue? El apóstol Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo déjeme ahorita le digo. Déjeme checar, ahorita le digo exactamente dónde. Segunda de Pedro, capítulo. Ahorita le digo. Pedro mismo dijo que eran difíciles de entender las cartas o la palabra del apóstol Pablo, de lo que le reveló Cristo Jesús en el tercer cielo. Okay. Segunda de Pedro 3:16.
Vamos a leer desde el 15. Dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que Pedro reconoce que a Pablo se le dio una sabiduría? ¿Sí o no? Ahora, fíjese lo que dice en el 16, 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿ok? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En otras palabras, era complicado entender lo que le dijo Cristo Jesús en el paraíso al apóstol Pablo. Tan es así complicado para muchos, aún creyentes y estudiosos de la Biblia, que no creen ellos que la riqueza financiera es para nosotros. Algunos creen que debemos estar pobres toda la vida porque Dios no proveyó riqueza financiera, no vino a traer riqueza financiera. Otros creen que solamente a algunos elegidos les va a dar la riqueza financiera y a otros no. Y otros creen, principalmente, que no creen en las cartas del apóstol Pablo, que fueron inspiradas y reveladas por Jesucristo, que no creen y no las utilizan, literalmente las excluyen. Pero mire, Pedro las está autorizando aquí. ¿Cuántos saben que dice que las epístolas, hablando de estas cosas entre las cuales son difíciles de entender? O sea, son complicados de entender las epístolas, las cuales los indoctos inconstantes. El problema es que hay indoctos. ¿Qué significa un indocto? Uno que no estudia la palabra de Dios, que no estudia sobre todo el nuevo pacto. Para mí es un indocto el que no conoce el nuevo pacto. Podrá ser totalmente una persona eruditos en el Antiguo Testamento, y hay maestros. Pero ¿sabe cómo le llamó Cristo a los maestros del Antiguo Testamento? ¿Sabe cómo les llamó? Ciegos, guía de ciegos. Porque no entendieron el nuevo pacto en Cristo Jesús, sino siguen enseñando la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces le llamó ciegos, guías de ciegos. ¿Ok? Entonces, un indocto es aquel que no está ejercitado para conocer el nuevo pacto y la justicia divina en el nuevo pacto, la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Es aquel que no está ejercitado para la piedad. Ese es un indocto. Que no está ejercitado en el evangelio, que no está ejercitado en las buenas nuevas, que no está ejercitado en la obra terminada de Cristo Jesús, que no está ejercitado en lo que Cristo Jesús concluyó, terminó y nos dejó como una herencia en la cruz del Calvario. ¿Ok? Ese es un indocto. Y ahora, ¿quién es un inconstante? Un inconstante es aquel que no se educa y no está yendo continuamente el nuevo pacto. Ese es un inconstante. Es aquel que no escucha la palabra del nuevo pacto, sino que está mezclando. De repente escucha predicadores de gracia, de repente escucha predicadores de ley, y de repente escucha a predicadores que mezclan gracia con ley. Y bueno, hay muchísimos así, ¿sabía? Inclusive personas de la denominación donde pertenecíamos, que era, entre comillas, palabra de fe, estaban mezclando pactos. Aún mezclan pactos. ¿Por qué? Porque le hablan gracia, le hablan series de gracia, pero ¿qué creen? Después le dicen, pero tienes que esforzarte para conservar tu salvación. Póngase a pensar. Entonces ya no depende de la gracia de Cristo, sino depende de que yo me esfuerce conservar mi salvación. Eso no viene en ninguna parte en la Biblia, que tenemos que esforzarnos para conservar la salvación. Y la única parte donde dice, literalmente, que dice que hay una parte por ahí en la Biblia, ¿no? Dice que se evite toda contaminación de carne, de espíritu, y también habla un poquito más acerca de que se esfuerce, pero no se debe esforzar en conservar la salvación, se debe esforzar en el sentido cual, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pablo, que nos esforzamos en la gracia, es decir, en entender gracia. ¿Entiende? Ok, entonces dice Pedro que son los inconstantes, aquellos que no son constantes en escuchar la gracia, el nuevo pacto. Y los indoctos, aquellos que solamente o no conocen el nuevo pacto, o no están ejercitados en el nuevo pacto, o no están documentados con respecto al nuevo pacto. En otras palabras, no tienen educación del nuevo pacto. ¿Ok?
no tienes conocimiento de Cristo Jesús, no tienen conocimiento de lo que Cristo Jesús pagó por nosotros, ¿ok? Y hay bastante. Aún en el cristianismo evangélico usted se va a encontrar personas, ministros mezclando los pactos, utilizando muchas cosas que habló Jesucristo a los que vivían bajo la ley como si nos aplicara a nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen? Dice Pedro, son difíciles de entender, sí, pero los únicos que la pueden torcer son los inconstantes, aquellos que se llevan oyendo cualquier cosa por internet, aquellos que escuchan a Sergio Soto y luego van a escuchar a otro predicador inclusive de la misma palabra de fe, pero legalistas. ¿Sabe que hay de la palabra de fe legalistas y religiosos todavía? Mezclando pactos, todavía existen en la palabra de fe. O sea, alguien que se dice soy de la palabra de fe no está enseñando inclusive ni la propia palabra de fe, porque están mezclando los pactos. ¿Okay? Muy bien, entonces, y bueno, ni se diga cristianos tradicionales. La otra me escuché a un pastor diciendo, hermanos, arrepiéntanse de sus pecados, son pecadores todos, arrepiéntanse. Dios mío, eso no dice el nuevo pacto. El nuevo pacto dice que fuimos justos. ¿Sabe la palabra justos? ¿Sabe lo que significa justos? Libres de pecado, libres de condenación. Eso significa justos. ¿Okay? Declarados inocentes de todo castigo, de toda culpa. Por eso ya no somos pecadores en el nuevo pacto. Y eso lo va a escuchar. Entonces nosotros, la instrucción de Dios es que no mezclemos, no seamos inconstantes. Seamos constantes en escuchar el nuevo pacto. Porque si mezclamos pactos, ¿qué creen? No nos va a funcionar el evangelio del nuevo pacto. No vamos a ser enriquecidos como debe de ser, en el momento que debe ser, y no vamos a disfrutar la riqueza que Dios ya nos proveyó en la cruz. ¿Ok? Muy bien, entonces, en otras palabras, Pedro constató o no constató de que las epístolas de Pablo eran inspiradas por Dios. Claro que lo constató, lo ratificó, lo confirmó. Por eso, segunda carta a los Corintios 8:9 dice que esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién le fue revelado? Por Cristo al apóstol Pablo, que Él se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué cree? Para que con la pobreza, esa maldición que le cayó en la cruz, nosotros seamos ¿qué? Enriquecidos, seamos ricos. Ahora, ¿es maldición la pobreza? Por supuesto que es maldición. Génesis capítulo 3 entró como parte del pecado. Génesis capítulo 3, 17. Al hombre le dijo Dios, después de que pecó, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo no comerás de él. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? La tierra entró en maldición por tu culpa, Adán. La tierra entró en maldición. Ahora, ¿qué forma parte de la maldición? Mire lo que le dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y luego, si no le quedó claro el que iba a comer con dolor, entonces lee el 18 y el 19. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? Es decir, desde que naces, Adán, desde que nace tu descendencia, Adán, hasta que vuelven a la tumba, ¿qué cree? Con el sudor de su rostro les iba a costar producir para poder tener el alimento de cada día. Dígame si no es una verdad ahorita, bueno, no es una verdad en Cristo, ¿no? Pero es una verdad en este mundo que está sin Cristo, que hay una pobreza siempre extrema. Y el problema es que económicamente hablando se dividen los países del primer mundo y tercermundistas, ¿sí sabía? En los tercermundistas, que es donde ha llegado menos el evangelio de Cristo, es donde siempre usted va a identificar más pobreza, ¿sí sabía? ¿Por qué en Estados Unidos hay menos pobres? ¿Por qué hay menos personas pidiendo por la calle? Aunque sí hay, ¿no? Pero hay menos. ¿Por qué cree? Porque en Estados Unidos el evangelio fue el que se ha estado extendiendo continuamente por toda la nación.
De tal manera que hubo un tiempo, a lo mejor no ahorita, pero hubo un tiempo en que la Biblia se leía en las escuelas. Se oraba antes de iniciar en las escuelas, los maestros oraban con los alumnos. Ahora parte de eso lo han quitado. Pero por eso usted ve que es una de las naciones más prósperas de la tierra, ¿no? ¿Por qué en México y otros países de Sudamérica tercermundistas, teniendo tanta riqueza, mi hermano, somos riquísimos en tierras fértiles, que ni siquiera China las tiene y se viene a rentarlas para sembrar acá? Dios mío, los chinos rentando acá tierras para que llevarse el producto a China. Somos ricos en pesca. Tenemos el océano Pacífico lleno de peces y lleno de camarones y lleno de callos de hacha y llenos de cebolla. Ah, no, eso ya no, ¿verdad? Eso iba en el molcajete. Mi hermano, somos ricos. Agricultura, pesca. ¿Qué más tenemos? ¿Qué producimos? Todos los productos: tomate, cebolla, cilantro, chile. ¿Qué más? De todo tipo de frutas. Hasta las frutas inventadas por los chinos tenemos aquí. La lichis y no sé, el robotán, no sé cómo se llama el otro, no sé. La yaca y todos esos productos que ni los conocíamos y ahora ya los tenemos. Tenemos pesca. ¿Y qué cree que más tenemos en México? Minería, mi hermano. Tenemos oro, plata, cobre y no sé qué más. Hierro, cobre, plata. O sea, es un país riquísimo, mi hermano. Ahora, ¿quién se está llevando la plata y el oro del país? Pues los canadienses, los que vienen de otro lugar y tienen la maquinaria y la infraestructura para realizar y explotar esas minas. Y el gobierno de México les cobra solamente una, como tipo regalía, un porcentaje sobre los ingresos, etcétera. Pero somos un país que tenemos minería, tenemos pesca. ¿Y qué cree que más tenemos? Bueno, tenemos una gran habilidad, sobre todo acá en Jalisco, para lo que vienen siendo lo que son los alfareros, los que más, los que artesanos. O sea, es un país que tenemos ganadería, producimos las mejores carnes, creo que son las de Sonora. Son las mejores carnes, los mejores cortes que tenemos. Póngase a pensar, el mejor ganado, vacuno, ovino, porcino. Dios mío. Y piojino también. No, eso de piojos no, esas son plagas. En un país siendo tan rico, ¿por qué existe tanto índice de pobreza? La gente pobre dice, es que los políticos se están quedando con la riqueza del país. Independientemente de que esté sucediendo eso, no lo sé, ni me conviene decirlo por estos medios. Pero ¿qué cree? Tenemos un país tan rico que no nos los acabamos. Aunque vivamos los 120, 140 años que vive usted sobre la tierra, no se va a acabar este país, ni la riqueza de este país. Pero si hay pobres, es por la mentalidad de pobreza de que no conocen al Dios de la Biblia, ni conocen la instrucción del Dios de la Biblia, ni conocen cómo hacerse ricos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque no conocen a Cristo Jesús. Y están pobres por la misma mentalidad que se les metió de ciertas religiones, religiosidades y conceptos religiosos que no los han hecho avanzar. Desde el hecho que digan que si Jesús fue pobre, usted tiene que seguir los pasos del maestro y seguir siendo pobre. Hágame el favor. Cuando dice la Biblia que Cristo manejaba 200 denarios, diariamente él manejaba 200 denarios. Un denario era el salario de Israel en aquella época. Ahorita el salario de Israel en la época son 900, creo que euros o dólares, no sé. Que en promedio manejaba Jesucristo, si lo trasladamos a este tiempo, 11,000, creo que 10, 11,000 dólares diarios.
le dio y tenía la capacidad financiera para comprar alimento para 4,000 o 5,000 personas, más sus chilpayates. Entonces, ¿por qué pintan a un Cristo pobre? Y bueno, dice, como Cristo fue pobre, pues tú tienes que ser pobrecito. Póngase esa ideología religiosa que se nos metió a los mexicanos. Yo no sé si a los colombianos, no sé si a los argentinos, pero a los mexicanos, a través de una religión se nos metió esa mentalidad. Y ahorita existen algunas personas que se llaman los carmelitos descalzos. ¿Por qué cree? Usan un batón largo y sus guarachitos y sus pies todos rajados y sin dinero, porque creen que si son pobres van a agradar más a Dios y están más cerca de Dios. Póngase a pensar la pobreza mental que se nos introdujo a través de cierto sistema religioso. Entonces, Génesis 3, 18, 19, con el sudor de tu rostro, Adán, vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, toda tu vida vas a estar pobretón. Toda tu vida vas a estar pobretón. Toda tu vida vas a estar con escasez financiera. Toda tu vida vas a batallar, vas a sufrir con el sudor de tu frente para dar alimento a tus hijos. Toda la vida. Imagínense, si no era maldición eso. La tierra cayó en maldición y produjo eso. Pero si usted va a Gálatas 3:13, se va a dar cuenta que Cristo Jesús, o en Cristo Jesús, ya fuimos redimidos de esa maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. ¿Qué significa la palabra redimir? Bueno, vamos a leer en un Biblia de lenguaje sencillo. Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó, porque la Biblia dice Dios, bueno, no me gusta mucho esa traducción. Vamos a leer otra traducción, palabra de Dios para todos. Dice, Cristo pagó por librarnos de la maldición de la ley. Él pagó ya el precio. Y parte de la maldición era la escasez financiera. Él ya pagó el precio y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Mire, en lugar de usted, Él aceptó estar en maldición en la cruz del Calvario. 3 horas de tiniebla le cayó la maldición de la pobreza de ustedes. De usted, amigo que me ve por internet. 3 horas de tiniebla le cayó la maldición de usted. ¿Por qué? Porque estaba escrito que se iba a ser maldito el que fuera colgado en un madero. ¿Ok? Entonces, en el nuevo pacto, ya la maldición fue pagada. Ya no deberíamos de estar pobres los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué estamos, algunos todavía están pobres? Principalmente, insisto, porque tienen pobreza mental, religiosa y legalista. ¿Cómo podemos ser libres de esa mentalidad religiosa y legalista? Bueno, conociendo a Jesucristo. Hay una canción que canta, bueno, que estamos cantando ahorita. Yo quiero conocer a Jesús. Y luego dice, de repente usted le pregunta a un cristiano que anda predicando por la calle, ¿y conoces a Jesús? ¿Conoces a Cristo Jesús? Sí, ya lo conozco. ¿Y cómo lo conoces? Bueno, porque está en mi corazón. Pero no necesita nada más estar en el corazón de los seres humanos, de los hijos de Dios. Necesita ahora conocer lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Él se hizo pobre para que fuera rico. ¿Se ha dado cuenta cómo se ha inmiscuido, se ha incluido a la iglesia de Jesucristo la mentalidad de pobreza? Creen que entre más humildes deben de ser, entre más pobres son más humildes. Y es una equivocación total. La pobreza es una condición del hombre. La humildad es una actitud del hombre. La humildad no es la pobreza, la humildad es una actitud del corazón del hombre. La pobreza es una condición temporal en la que está el ser humano, pero que podemos ser libres si entendemos estos principios del nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, si Cristo me redimió la maldición, se hizo por mí maldición y llevó la pobreza por mí en la cruz, entonces ahora, ¿por qué hay cristianos pobres? Cuando me refiero a cristiano, me refiero a aquel que tiene a Cristo en su corazón, pues.
para que me entiendan. No me refiero a ninguna religión cristiana, sino me refiero al que tiene a Cristo en su corazón y ha nacido de nuevo por creer en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay pobres? Porque ahora necesitan renovar el entendimiento de lo que pagó Cristo en la cruz. Se hizo pobre por mí para que yo fuera rico. Renovar la mente y creer que la riqueza financiera es parte del proyecto de Dios para contribuir nosotros al propósito eterno del Padre, que es dar a conocer a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús sea formado en cada creyente y Él sea el todo en todos. ¿Capta? Ese es el propósito eterno del Padre, dar a conocer a su Hijo, para que su Hijo sea impartido en cada creyente. Y luego cada creyente, ahora en cada creyente, Cristo sea formado en su mente, para que Él sea el todo y en todos. Ese es el propósito eterno del Padre. Entonces ahora, entendiendo esto, que si hay cristianos aún dentro del mundo cristiano evangélico que creen que tienen que ser pobres y no tienen que ser ricos, entonces están siendo egoístas en el sentido de que el evangelio necesitamos extenderlo, mi hermano. El evangelio necesitamos pagar medios de comunicación para extender y la gente, las personas conozcan a Jesucristo. Y inmersamente en el sentido de que conozcan a Cristo Jesús va incluido ahí que sean salvos y libres del castigo eterno y estén con Cristo cuando se vayan o partan de esta tierra. Incluye que conozcan a Cristo, que salgan de la maldición de la enfermedad, que Cristo ya pagó por ella, que sean libres de la pobreza, que Cristo ya pagó por ella. ¿Entendemos? Es libertad al oprimido, al cautivo. Ese es el objetivo de la riqueza de Dios para los que vivimos en el nuevo pacto, que se extienda el evangelio. Si vamos a ser ricos es con esa finalidad principal. La riqueza de Dios no la provee para nuestro propio beneficio, como si fuera el primer lugar. Nuestro propio beneficio es la consecuencia de ser enriquecidos por el evangelio y para el evangelio. En otras palabras, es la añadidura de que si yo contribuyo para el evangelio de Cristo, para que se extienda y Cristo sea conocido en esta humanidad, y la humanidad ahora conozca la luz del mundo que es Cristo, entonces por añadidura yo voy a disfrutar esa riqueza. O sea, voy a tener una casa, voy a tener carro, voy a tener una empresa, voy a vivir feliz económicamente hablando. Ya no me voy a preocupar por las deudas, porque Cristo principalmente me va a librar de ellas, aún si aún debo dinero. ¿Ok? Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham lo alcanzara. ¿A quién? A los gentiles, y por la fe reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? La bendición que Dios le prometió a Abraham, que en Cristo Jesús iban a ser benditas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3, 16. Ahora a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente o a su semilla. No dice a las simientes como se hablase mucho, sino como de uno. ¿Cuál es la simiente que se le hizo la promesa a Abraham y a su simiente? Abraham y a Cristo. ¿Cuál fue la promesa? Que en su simiente serían benditas las naciones. Y cuando estamos hablando de bendición o naciones benditas, son las naciones que están en Cristo Jesús. ¿Sabía usted? ¿Y qué significa bendición? No estar pobre. Probidad lo incluye. La bendición de Dios incluye, es aquella, Proverbios 10:22, que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Okay? Entonces, ¿la bendición incluye pobreza? No. ¿Incluye riqueza? Sí. ¿Incluye salvación eterna? Sí. ¿Incluye sanidad de sus sanidad de enfermedades incurables? Sí. ¿Incluye paz en sus corazones? ¿Incluye armonía familiar? Obviamente es a través de la reconciliación con Cristo Jesús, o a través de Cristo Jesús. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, la mentalidad de un sistema religioso nos metió también aquí en el pensamiento que teníamos que ser pobres.
Ok. Entonces, si Él se hizo pobre, ¿para qué fue entonces? Para que yo sea rico. Él se hizo pobre para que yo sea rico. No sé usted, pero yo sí. ¿Lo capta? Ok. Entonces, esa fue la gracia. Ahora, ¿qué instrucciones nos dio Dios? ¿Cuál era la actitud de un pueblo hasta todavía cuando Cristo Jesús anduvo en la carne? O Jesús, el histórico, para que usted me entienda, el que nació una virgen, el que aún anduvo bajo la ley, predicando inclusive parte a los que vivieron bajo la ley. Bueno, dice Mateo 23, cuando les habla de ay, les está hablando como de que tengan cuidado, ¿ok? En sí, Israel en la época de Jesús todavía diezmaba, ¿sí sabían? Diezmaba, eran 3 diezmos de Israel, 2 cada año y 1 cada tercer año. Uno ¿para qué? Para los levitas que no tenían heredad. Otro era para las festividades anuales donde se comían el diezmo. Y otro era cada 3 años para los pobres, los huérfanos y las viudas, el extranjero. ¿Okay? Y luego usted va a Mateo 23 y Jesús reconoce que en esa época todavía diezmaban el pueblo de Israel. Hay de vosotros escribas y fariseos, dice Mateo 23, es una exhortación. Hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley. Él les habló esas palabras a los que vivían bajo la ley. ¿Ok? Y dejan lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? Dice Cristo, la justicia de Dios. ¿Ok? ¿Qué más? La misericordia o el amor mostrado para esta humanidad. ¿Ok? La misericordia, pero también la ley también hablaba de que había hombres de fe, aún en la misma ley de Moisés. ¿Ok? Como podemos hablar de Caleb y de Josué, eran hombres de fe porque creyeron que podían entrar a una tierra que fluía leche y miel, y que aún los gigantes que veían, los hijos de Anak que se veían en esa tierra, que había sobreabundancia de frutos, de todo lo que podía producir la tierra, básicamente era como un Edén. Entonces ellos creían que podían derrotar a esos pueblos para poder entrar a esa tierra y tomar posesión de ella. ¿Okay? Entonces fueron hombres de fe, Josué y Caleb. O sea, aún dentro de la ley, ¿qué cree? Había y existía la fe, existía la misericordia y existía la justicia de Dios. ¿Okay? Entonces Jesús reconoce que los israelitas, los fariseos inclusive, les llamó hipócritas porque sí es cierto que diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero dejaban lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué dice Cristo? Esto era necesario. ¿Qué era necesario? ¿Qué era necesario hacer? Diezmar era necesario hacer, dijo Cristo Jesús. Pero sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de tomar la misericordia, la fe, ¿y qué más? La justicia. La equidad, pues para que usted me entienda, la justicia y la equidad. O sea, sí era necesario diezmar, pero también no tenían que dejar la misericordia por un lado. No tenían que dejar la fe por un lado y no tenían que dejar la justicia o la equidad por un lado. Cristo estaba criticando la actitud de gente que creía o entendía la ley de Moisés, pero aunado a eso, practicaban ciertas cosas y dejaban de lado otras cosas que eran importantes, como la fe, la misericordia y la justicia o la equidad. ¿Entendemos? Pero Cristo Jesús dice dentro de esa frase que era necesario esto. ¿Qué era necesario? Diezmar. ¿Sabe qué diezmar era necesario? ¿Por qué era necesario en esa época para los israelitas?
por las festividades anuales, por los levitas, que ejercían, y los que ejercían el sacerdocio dentro del altar, dentro del templo o antes de cuando vivían allá en el desierto. Era necesario. ¿Por qué? Porque con eso se sustentaban los sacerdotes que oficiaban en el templo, y los levitas en su época con eso se sustentaban y se alimentaban. ¿Sí sabía? O sea, el hecho de diezmar y de Dios mostrar 3 diezmos al pueblo de Israel era para que estuviera suplido todo a la vez. Uno, que estuviera suplido los que ejercían y ofrecían en el altar y trabajaban en el altar de Dios para llevar a la gente y ofrecer los sacrificios y expiar el pecado del pueblo. Sí sabe que era un servicio para Dios y era un servicio para la gente. De tal manera que las otras 11 tribus trabajaban. ¿Para qué? Para dar el diezmo y que los que trabajaban para Dios tuvieran que comer. ¿Entendemos? Porque ellos no tenían heredad. Segundo, era para realizar las festividades, el otro diezmo, anuales. Y otro era para cada tercer año para darle comer al huérfano, a la viuda, al extranjero, que no tenían heredad tampoco y eran pobres. Entonces, Jesús dijo que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque había gente que trabajaba para Dios y que no podía trabajar en lo natural porque servían directamente en el altar. Y era necesario para ellos, para sustentarlos. ¿O de qué iban a comer? Dígame, ¿de qué cree que iban a comer los levitas? Si el pueblo de Israel no diezmaba, ¿qué cree? Ya están todos flacos como vacas flacas los levitas, Dios mío. Ahora, ¿qué dice Dios en el nuevo pacto? ¿Qué dijo a través del apóstol Pablo? ¿Qué dice Dios? En el nuevo pacto. Mire, vamos a ver lo que es el nuevo pacto, ¿ok? Si bien es cierto, creo que en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, vamos a ver qué dice aquí el apóstol Pablo. Y viene y trae una reseña de los que vivimos en el nuevo pacto, cuál debe ser nuestra actitud. Versículo, vamos a leer del 7, primera carta de los Corintios 9. Vamos a leer del versículo 1 para leer toda la historia. Primera carta de los Corintios 9, versículo 1. Fíjese lo que dice. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Había gente que acusaba al apóstol Pablo en esa época. Vamos a ver de qué lo acusaban. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿De quién estaba hablando? Que los apóstoles tenían mujer. No eran como los apóstoles de la actualidad, que dice yo me voy a quedar sin tener mujer, y por eso hay un relajo. Usted sabe cuáles, ¿no? Que dicen ellos que tienen que ser, ¿cómo? Célibes. Entonces aquí está diciendo, no tenemos derecho todos los apóstoles, como Cefas, que era Pedro, a tener mujer. Pedro tenía mujer, ¿sí sabe usted? Bueno, versículo 6. Primera carta a los Corintios 9, 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pregunta. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dígame. ¿Alguien podrá haber sembrado alguna parcela y no haber tomado del fruto de la parcela para comer y alimentarse? ¿Habrá alguien? ¿Algún agricultor que haya hecho eso? No hay. ¿Habrá alguien que haya apacentado del rebaño o que haya trabajado para su patrón apacentando, cuidando ovejas, dándoles de comer, pastoreándolas
y no haya tomado la leche del rebaño? ¿Habrá alguien? Por obviedad, la respuesta a esa pregunta retórica es no. ¿Habrá alguien que habrá sembrado maíz y no habrá comido ese maíz? No existe un agricultor así. Versículo 8, primera carta a los Corintios 9:8. ¿Digo esto solo como hombre?, pregunta Pablo. No dice esto también la ley. O sea, no es Pablo hablando humanamente, sino que también la ley de Moisés, ¿qué crees? También hablaba de eso. ¿Qué decía la ley? 9, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? La pregunta es, ¿en qué sentido? Cuando en la agricultura todavía, o tiempo atrás, no sé si ahorita, llevaban al caballo, a la mula, al buey, como usted le quiera, y lo llevaban arrastrando un arado. Y al final, ¿qué cree? Le daban del mismo maíz que habían producido el año pasado, le daban alimento a ese buey. ¿Por qué? Porque trabajaba. ¿Y qué cree? Tenía derecho a alimentarse de la misma huerta de lo que habían producido un año anterior. Por eso dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y luego, este es como le puedo decir, es un simbolismo, es como algo natural para simbolizar algo que se ejerce en lo espiritual, tanto en la ley de Moisés como ahorita en el nuevo pacto. ¿Okay? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa todo esto, que no pondrás bozal al buey que trilla? Dice Pablo en el 10, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió eso de que no pondrás bozal al buey que trilla. En otras palabras, usted pusimos a trabajar al buey con el arado y no le vamos a dar alimento si trabajó para la misma viña. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo dice enteramente por nosotros, pregunta Pablo. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de ¿qué? De recibir el fruto. ¿Ya? 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cosecháramos de ustedes lo material? Dígame, si de alguien, de un ministro, usted recibe la palabra de Dios, que es lo espiritual, que nos ha librado de la enfermedad, de la muerte eterna, que nos ha librado de la pobreza extrema, porque vamos a ser millonarios en unos años. ¿Usted cree que la persona que le suministró la palabra, que nos llevó a obtener esas cosas como la parte de la bendición que se nos fue dada en Cristo Jesús, usted cree que no tendrá derecho a que alguien contribuya para que el evangelio se siga extendiendo por toda la tierra? ¿Usted cree que no necesita una persona que enseña la palabra que también pueda tener el dinero para vivir y comer? ¿No cree? El proyecto que tenemos es llevar y darle salario a muchos pastores, ¿sí sabe usted? Ese es el proyecto que tenemos. Yo en lo personal no cobro ni un 5 de aquí. Ni un 5. Hablo con libertad de diezmos, ofrendas y que usted tiene que dar para el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque yo doy para el reino de Cristo. ¿Quién cree que carga con la parte de cuando no se completa la renta ese local? ¿Quién cree que paga la diferencia? Yo no les estoy diciendo nunca, hermanos, pues no completamos la renta, ándele, aporten un poco más. Nunca, ¿algún día les he dicho? Por favor, ante la cámara, voltéenla para allá para que vean que nunca les he pedido nada. Ahora, ¿quién cree que paga la diferencia? La pastora y el pastor. Ahora, ¿nosotros somos los dueños de esta congregación? No. Somos un grupo de hermanos en Cristo que estamos promoviendo principios espirituales para libertad a personas en Cristo Jesús. Y si nos unimos en la fe todos, ¿qué creen? Yo diezmo y ofrendo para esta congregación. Ahora, ¿es justo que el pastor diezme y ofrende y los otros hermanitos no crean en diezmo? ¿Será justo? No sé qué, en serio, rían por lo menos. Digo, pastor, pastor. Eso yo voy a entender que no le aplica a usted. O una risita nerviosa. O sea, ¿es justo que el pastor diezme y ofrende para que se pague la renta de ese local? ¿Y será justo que otros no crean en diezmos y ofrendas? ¿Habrá justicia ahí? Dios es un Dios justo.
Y si todos nos unimos como un grupo a creer en diezmos y ofrendas, créalo que no nada más vamos a pagar la renta del local, sino vamos a pagar medios de comunicación, mi hermano, para extender el evangelio. Por eso el evangelio no crece, por personas que no creen en diezmar y ofrendar. Y por eso inclusive hay gente que no ejerce fe en ello, y por eso hay gente pobre. ¿Sí sabían eso? Ahora, no diezmamos y ofrendamos para que Dios nos dé, porque Él ya nos dio en Cristo Jesús la riqueza. Diezmamos y ofrendamos en agradecimiento, correspondiendo a ese amor de Cristo, para que el evangelio sea extendido. Ahora, ¿el pastor podrá ejercer más fe porque él sí diezma y ofrenda y los demás no? Pues yo no sé, pero yo le recomiendo que lo haga. ¿Para qué? ¿Por qué le digo que diezme y ofrende? Para yo agarrar, no, yo le digo porque yo diezmo y ofrendo. Y yo le digo porque yo no agarro de diezmos y ofrendas. Por eso tengo libertad para enseñar este tema. Ahora, ¿es mucho el 10%? Cuando un hombre llamado Guillermo, en 1700, a finales de 1700, era un niño inglés que no tenía que comer, no comían las 3 comidas al día porque no tenían alimento. 1700, a finales de 1700. Ese hombre salió de su casa, y cuando salió de su casa se encontró a un predicador en la calle que lo llamó y le dijo: niño, ven. Un jovencito: niño, ven. Cuando se acercó a él, dijo: déjame orar por ti, voy a orar por ti. Y le dio una palabra profética: tú vas a ser un empresario exitoso y poderoso económicamente hablando en Nueva York, de una fábrica, le dice. ¿Y qué cree? Pero le dice el predicador: siempre de cada dólar separa la 10ª parte. Eso le dice este hombre predicador a un hombre llamado Guillermo. Pero la 10ª parte de cada dólar, apártala. Sé honesto cuando tú hagas tus operaciones con tus clientes y provees. Sé honesto, sé una persona que aparte la 10ª parte de cada dólar, y cree lo que vas a llegar a ese objetivo. Ese niño se traslada a la ciudad de Nueva York, va y trabaja en una fábrica de jabón. Primero creo que vendía jabón por la calle, después va y trabaja, es fiel en su fábrica, no llega tarde como muchos hermanos en Cristo al trabajo y haciendo excusas, siempre llegaba a tiempo, era una persona fiel. Llegó a hacerse socio de la compañía de jabones. Muere el dueño, ¿y qué cree? ¿Quién era el socio que se iba a quedar con la compañía? El hermano Guillermo. ¿Y qué cree? Esa compañía en la actualidad se llama Colgate y Palmolive. Era Guillermo Colgate el dueño de la compañía. Y cuando ya fue el dueño de la compañía, le dijo a su contador: sepárame el 10%, la 10ª parte de tus ganancias, sepáramelas. ¿Por qué? Sepáramelas porque yo voy a dar para la obra de Dios. Y siguió separando el 10% de sus ganancias. Llegó al grado que en cierta época logró dar el 90% para las obras misioneras. ¿Quién no conoce a Colgate? Todos usamos sus productos. Pastor, yo soy de la competencia. ¿Cuántos no usan una pasta? ¿Cuántos no usan un jabón de Colgate? ¿Cómo pudo llegar a ser tan millonario ese hombre? Porque alguien una vez le dijo: separa la 10ª parte, sé fiel con Dios y sé honesto en tus actividades y operaciones. En otras palabras, no seas tranza, Guillermo, no seas tranza, Colgate. ¿Se ha dado cuenta? Guillermo Colgate fue millonario, reconocido por grandes obras, por grande participación económica que hacía para la obra de Dios. Entonces, primera carta a los Corintios 9, versículo 13. 11, perdón. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, gran cosa que segáramos lo material.
Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros, dice Pablo? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Inclusive, Pablo logró decir que aunque ustedes estén contribuyendo para la obra, para mis viajes misioneros, para yo predicar el Evangelio, aún así no uso de ese derecho. En eso me basé yo para no usar de ese derecho. Pero porque Pablo no usaba ese derecho no significa que los hermanitos no tenían que contribuir para la obra de Dios. ¿Entendemos eso? Si Pablo no usó derecho, yo tampoco uso el derecho de poder alimentarme a los que les doy semilla espiritual, contribuir, y lo que ellos contribuyen con lo material para mí, yo no uso ese derecho. ¿Ok? Por eso, si hablo de que usted tiene que diezmar y ofrendar, no le estoy diciendo que me lo dé a mí, porque ni siquiera pasa. O sea, quisiera que pasara por lo menos un billete de 100 de ahí para comprarme unos tacos, pero no uso ese derecho, no lo uso. Por eso tranquilamente hablo, porque yo diezmo y ofrendo. ¿Ok? Contribuyo para la renta de este local. ¿Ok? Dice Pablo, primera carta de los Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor. El 13, perdón. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? Digo, hay un entendimiento que los levitas así servían en el templo, en el altar, pues tenían que alimentarse. Así hay muchos pastores ahorita que porque están trabajando y tienen cierto tiempo, horas trabajando todos los días, no tienen tiempo de estudiar la palabra de Dios y dar un buen mensaje, un buen alimento a los hijos de Dios. Porque los cristianos regularmente dicen, pues que el pastor trabaje, ¿no? Que se friegue así como yo me friego todos los días, que trabaje. Bueno, entonces ¿en qué momento le va a dar buen alimento espiritual? ¿En qué momento se va a poner a estudiar el pastor para darles un alimento que les sirva? Ah, pero si compra carro el pastor, ¿qué creen? Andan fija, lo compró con mis diezmos. Así piensa mucho cristiano, ¿se sabía? Gracias a Dios que cuando yo compre mi carro, nadie podrá decir, lo compró de mis diezmos, porque yo no tomo ni un 5, aunque tengo derecho, dice Pablo, no uso ese derecho. ¿Ok? Y si yo le digo diezmo y ofrende, porque yo diezmo y ofrendo. ¿Ok? Entonces, si el pastor diezma y ofrenda, quiere decir que contribuye para la renta de este local. Y aún después de diezmar y ofrendar no alcanzó para la renta, pues ¿qué crees? Pastora, pues órale, suéltale. Y yo también, órale, ahí va. En otras palabras, la responsabilidad siempre es de nosotros. Nosotros pagamos el extra, no se completa. Pero ¿qué pasa si todos estamos en el mismo sentir? Por lo menos den el 10%, Dios mío. Imagínense, no dan el 10% de 10,000 pesos, que son 1,000 pesos, cuando tengan $1,000,000 anuales, ¿irán a dar $100,000? Pregúntome yo. No los van a dar. Si ahorita, miren, lo tienen duro, cuando tengan $1,000,000 lo van a tener de acero. Jesús dijo, en lo poco me son fiel, y si me son fieles en lo poco, también van a hacer en lo mucho. Si ahorita de 1,000 pesos no dan 100, menos cuando tengan $100,000. Imagínense, $1,000, eso en unos años más yo voy a estar ganando $100,000 mensuales. Ahora, ¿quién me va a representar dar $10,000? Nada, más voy a dar porque yo no doy el 10%. Yo no doy nada más la décima parte. La responsabilidad, ¿qué cree? Es de todos contribuir para el Evangelio, no es del pastor Sergio Soto. Yo no soy el dueño de esta congregación, es Cristo. Y cuando usted contribuye para la renta local, para el internet, para la luz, para todo. Todo se paga de lo que usted mete, ¿ok? Versículo 14. Dice Pablo que aunque él no usaba del derecho de agarrar de lo que le mandaba la gente, así también ordenó el Señor a los que anuncian que, ya no está hablando de los levitas, ahora está hablando de los que anuncian el Evangelio en el Nuevo Pacto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que, óigame, hermanos en Cristo,
que nos ven por internet, denle de comer al pobre pastor, hombre. Gracias a Dios que yo no necesito que me den para comer. Pero hay pastores muriéndose de hambre porque los feligreses deciden no diezmar. Una vez me encontré un hermano en un hospital. Yo estaba predicando el evangelio en un hospital y me encontré un hermano. Y ya me lo encontré, me saludó, hermano, ¿cómo está? No, pues, me dice, es que yo no me congrego, hermano. Le dije, ¿por qué no? Pues porque no quiero darle el diezmo al pastor, mejor vengo y se los doy aquí a los y sí, estaba dándole el diezmo a los del hospital, ahí. En ese hospital, uno de aquí más del seguro de aquí que está por la, ¿cómo se llama esa calle? De aquí en Tlaquepaque, hay un hospital por aquí, ¿no? Por Revolución, aquí cerquita está un hospital. Pues ahí fuimos a orar para un enfermo. ¿Y qué está haciendo, hermano? Pues vengo a repartir el diezmo. ¿Qué no sabes, hermano, que había 3 tipos de diezmos? Uno era para Dios y lo utilizaban los que sirven en el altar, para las obras misioneras. Había otro diezmo que se servía para que siempre hubiera lo que estaba suplido en el templo, para alimento, para las fiestas, para lo que se necesitaba. Y había otro cada 3 años para los pobres. Hay gente que sustituye el diezmo de Dios, lo sustituye para dárselo a los pobres. Y está totalmente incorrecto. El diezmo no se le da a los pobres se le da ayudas. Y ese tercer diezmo era una ayuda para los pobres, mi hermano. No hay que sustituir el 10%. Voy y se los doy a los pobres y a Dios que me valga cohete, ¿no? Y a Dios si hay que pagar renta, luces, no me importa, yo voy y se los doy a los pobres. Póngase a pensar, qué ignorancia, ¿no? Si se daba un diezmo, mi hermano, y se da una contribución, ¿para qué dice Pablo? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que viven del evangelio, es para las obras misioneras. Hay un diezmo para que el evangelio se extienda y se predique. Es el evangelio que usted le da a Dios. De ese evangelio que usted le da a Dios, comen los ministros, se alimenta, tienen casa para rentar los ministros. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que vamos a hacer con ese diezmo? Ese diezmo, cuando ya sea mucho, no nada más vamos a pagar la renta de ese local, sino vamos a dar para otros pastores que necesitan y que están predicando el evangelio de la gracia y necesitan un sustento diario para que ya no trabajen. Para que ya no trabajen en lo natural y ellos tengan un salario de parte del Señor y se dediquen a profundizar en las escrituras. ¿Cómo podremos pagarle el salario a un pastor? Digo, yo creo que los pastores deben de tener un salario. ¿Okay? Yo decidí desprenderme del salario y no ejercer ese derecho como Pablo. Pero yo creo que los pastores necesitan dedicarse a la obra de Dios para darle mejor alimento a los hijos de Dios. Que tengan alimento su familia, que esté bien. Mi hermano, pastores muriéndose de hambre. Muriéndose de hambre, que no tienen que comer. Un pastor la otra vez salió que tenía 2 trabajos porque los feligreses no creían en los diezmos. Dios mío. Entonces mejor, si no creen en los diezmos, mejor no se congreguen. Que se congreguen por internet mejor y allá así, por internet. ¿Me entiende? Pero si estamos todos unidos es porque somos un grupo que creemos en Jesucristo y que creemos que esta obra no es de Sergio Soto. Porque Sergio Soto no tiene por qué estar pagando la renta de este local y dejarle la carga a Sergio Soto. Sino creemos que somos un grupo todos que contribuimos para esto. Porque no es mía, es de Cristo, entiéndalo. O sea, yo no le voy a agarrar el diezmo y me voy a quedar con él. Pastor, es que confío en todo el mundo menos en usted, Dios mío, pues no se congrega acá. Si está desconfiando que el pastor va a hacer mal uso de sus diezmos, pues no se congregue aquí, mi hermano. Vaya a otra iglesia para que confíe en otro pastor. ¿Verdad que es sencillo? Si no hay confianza. Si diezmamos, mi hermano, es para contribuir para la obra de Cristo. Y el excedente que haya de aquí, ya que haya abundancia, que ustedes realmente creen diezmos, entonces que haya abundancia, que pagamos todos los gastos de este local. ¿Qué cree? Hay que buscar a qué pastor podemos ayudarle a pagar la renta de su local, o que le podamos dar un salario, mi hermano, para que ese pastor ya no tenga que trabajar. Conozco un hermano, un pastor que ahí anda trabajando de jardinero, y para poder sustentar a su familia tiene que trabajar como jardinero todo el día, esforzándose ahí. Cuando nosotros, si no es a su congregación de él, nosotros podemos ser espléndidos, generosos, para poder darle un salario a ese pastor. Fíjese, yo estoy decidiendo no cobrar un salario para dárselo a otro pastor.
Póngase a pensar. Entonces no confunda, usted lo que le va a dar a los pobres, déselo, pero no agarre del diezmo de Dios para dárselo a los pobres. El diezmo de Dios es diezmo de Dios y sirve para que el evangelio se extienda y dar para las obras misioneras, darle salario a otros pastores que se dedican a predicar la verdad. No lo mezcle, no agarre del 10%, haga lo que usted quiera. Usted no es el administrador del 10%. De antemano dice un predicador, el 10% es solamente lo que tú le regresas a Dios de la abundancia que te dio. Ni siquiera es nuestro. Entonces, ¿por qué lo voy a administrar el 10% yo? Pastor, aunque sea una Coca-Cola del 10% me compro, pastor, aunque sea una Coca-Cola, algo. Mi hermano, el 10% no es de usted. De antemano, ni todo lo que tiene es de usted, usted es administrador. Por lo menos el 10%. La 10ª parte, agárrala y désela a Dios. Si usted la da a este lugar, va a pasar por las manos de la pastora y de Michelle, que las cuentan. Y una vez que las cuentan, separan y van separando cada servicio para completar para la renta este local. Y cuando no se completa, pastor, no se completó, pues ahí te va de mi salario, ahí te va de lo que yo recibo, ahí te va para completar para la renta. Pero ¿qué cree? Creo que todos somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que funcionar como tales, ¿no? Yo no soy la cabeza de este lugar, es Cristo. Yo solamente administro. Y nunca utilizamos un dinero mal utilizado de lo que ustedes dan para Jesús. Así también dice, ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, ¿qué cree? Vivan del evangelio. ¿Okay? ¿Por qué cree que Él instituyó un diezmo para los levitas? Para que vivieran del evangelio. ¿Por qué cree que constituyó otro diezmo? ¿Era para qué? Para suplir lo que se necesitaba en el templo o en el altar. ¿Y para qué cree que constituyó otro diezmo cada 3 años? Para darle a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, al extranjero que no tenían heredad. Entonces no se confunda, ese 10% usted no puede agarrar, yo voy y lo distribuyo acá, acá y acá. ¿Qué significa? Que usted está haciendo lo que quiere, no lo que Dios dice, ¿ok? Entonces es necesario que los que anuncian al evangelio vivan del evangelio y por eso diezmamos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para los que predican el evangelio, vivan del evangelio. A pesar de que yo predico el evangelio, yo decidí dárselo a otro pastor. ¿Pero qué cree? Cuando haya excedentes después de que paguemos las rentas del local. ¿Habrá la visión algún día de salir en la televisión, en la radio, predicando el evangelio para que se extienda? Si no alcanzamos para pagar la renta de ese local, ¿usted cree que yo estoy pensando en radio y televisión? Sí, pero cuando yo ya tenga mis finanzas, mi hermano. Yo no estoy poniendo mi mirada en ninguna persona de aquí. Pero yo le digo que si usted contribuye es por agradecimiento a que tiene vida eterna, por agradecimiento a que el Señor lo ha librado de enfermedades y lo va a seguir librando de enfermedades, por agradecimiento a que el Señor lo que usted tiene de dinero es porque el Señor se lo ha dado. ¿Usted cree que con sus propias fuerzas? Si fuera con sus propias fuerzas, los que murieron en el COVID y trabajaban y tenían el dinero por sus propias fuerzas, pues, ¿cuál fuerza? Se les acabó la vida. Entonces, créalo, que lo que dice Jesús, si damos y contribuimos para el evangelio, siempre vamos a tener abundancia. ¿Por qué? Porque por agradecimiento creo que hay algo más. En la ley era por obligación que se tenía que contribuir para los levitas, para lo que usted quiera. Y ahora ya no hay una obligación. Pablo dice cada uno de como propuso, segunda carta a los Corintios 9. Siete, 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da alegremente. En otras palabras, ya no hay una obligación, sino hay una disposición del corazón de cada persona a contribuir con el reino de Jesús. Realmente, cuando tenemos el corazón, inclusive que tuvo este hombre Guillermo Colgate, él separaba la 10ª parte de cada dólar. Eso fue la instrucción que le dieron y él fue fiel en ello.
y yo voy a ser un gran empresario reconocido mundialmente hablando. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿ok? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quién. Al que da con alegría o al que da obligado con tristeza. Bajo la ley, decía Dios, indiscutiblemente diezmarás. O sea, no me discutas. O das o das. Así era bajo la ley. En el nuevo pacto ya no estamos obligados a diezmar, sino que cuando diezmamos lo damos por agradecimiento, mi hermano. Por agradecimiento. ¿Ok? Créalo que requiere muchas cosas. Tan solo este local, mi hermano. Con trabajos completamos 500 pesos para darle un baño de impermeabilizar arriba que se estaba mojando. Y pues ya no tuvimos más para seguir impermeabilizando arriba. ¿Por qué cree? Pues porque tenemos que pagar renta, luz, agua. No nos alcanzó. Pónganse a pensar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, porque siempre que nos da una instrucción, mi hermano, es para bendición, para nuestra bendición y bendición de su obra. ¿Cuántos de ustedes, le pregunto, quisiera que el Evangelio se extendiera y que más personas fueran salvas? Amén, pastor, si se trata de dar, no creo en eso. Entonces, tenemos que contribuir, no por obligación, sino por agradecimiento, para que se extienda el Evangelio. Muchas iglesias en el tiempo de pandemia, ¿qué cree? Congregaciones cerraron. ¿Por qué cree? Porque los hermanitos dijeron que como estaban ya reunidos con su familia por internet, ya eso significaba que eran eclesia o iglesia. Y como ya estaban reunidos, había un padre de familia, una madre y 2 chilpayates, pues que ya no necesitan congregarse porque esos 4 ya eran iglesia. Eso surgió en el tiempo de la pandemia. Y pues si ya no voy a la congregación, pues ¿a quién le diezmo? A nadie. Y locales rentados cerraron a causa de una actitud del corazón de personas que no les interesa que el Evangelio corra, sino que se bloquean. Es que el diezmo era de la ley. Sí, es cierto que era de la ley el diezmo. Aún Pablo en Hebreos 7 habla de los que vivieron bajo la ley que diezmaban. Aún aquí Pablo habla que tenemos que dar como proponemos en nuestro corazón. Pero proponer en el corazón es dar menos del 10, no creo. Porque el israelita que no tiene a Cristo daba el 23%. ¿Por qué un cristiano hijo de Dios tiene que dar menos? Eso es cosas que yo no entiendo a veces, ¿no? Son las cosas que a veces no me caen en mi cabeza. ¿Ok? Entonces, por último, concluyo con esto. Al fin, para que descansen. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que tratando así, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nueva versión internacional dice, como con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que recibir. Hay más felicidad en dar que recibir. Yo creo que la mayor satisfacción de todo hijo de Dios debería ser cuando usted ayudó a alguien o ayudó a la obra de Cristo y a través de un medio de comunicación les llegó el Evangelio a alguien, radio, televisión, no sé, un volante, un folleto, y a alguien le llegó el Evangelio y ahora está en Cristo Jesús. Y si estaba enfermo de una enfermedad incurable, ahora fue sanado a través de Cristo. Póngase a pensar, ¿qué sería más satisfacción? ¿Eso? ¿O comprarme un montón de casas y un montón de carros y los carros del año y todos los carros que... ¿Qué será más satisfacción? Dígame, ¿qué será más satisfacción? 1 Timoteo 6:10, prometidísimo que con esto ya termino. Estas son palabras de Cristo para el apóstol Pablo en la carta a Timoteo.
Porque raíz de todos los males, ¿qué es? Amar el dinero. No es el dinero, es amar el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. El problema no es el dinero, el problema es que nosotros codiciamos el dinero. ¿Ok? Y la palabra codicia, si usted lo quiere, la definición de codicia es el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes sin compartirlo con los demás. Entre codicia y avaricia, pues casi es la misma definición. La diferencia entre una y otra es que en uno se acumulan bienes y en la otra no. Eso significa codicia, un deseo desordenado, porque no es un deseo bueno. Hay un deseo desordenado por tener riquezas para atesorarlas sin compartirlas. Un deseo desordenado de poseer cada vez más riquezas sin compartirlas. Eso es. Y bueno, codicia incluye, entre sus acepciones de traducción, dice en el diccionario, incluye avidez, ruindad, cicatería, mezquindad, miseria, sordidez y tacañería. Eso incluye en sus acepciones de traducción la codicia. Entonces, raíz de todos los males, ¿qué es? Amar al dinero, el cual codiciando. El problema es codiciar el dinero. El dinero no es malo, no es malo tener, inclusive el dinero le puede dar hasta cierta felicidad, ¿verdad? O le quita preocupaciones. El problema no es el dinero, el problema es codiciar el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema es que nos extraviamos de la fe al poner nuestra confianza, nuestra única intención de generar dinero para nosotros mismos. Estamos extraviándonos de la fe, porque eso no es de fe. Tener dinero para mí, no me importa si el reino de Dios, si hay que pagar renta, si hay que transmitir por internet, no me importan los demás, me interesa a mí, Dios mío. Raíz de todos los males, es amar al dinero. Y luego dice el 6, porque gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Y luego dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo, ¿y qué va a pasar? Con los mismos pantalones rotos que anda, con eso mismo se va a ir al más allá. Con los mismos pantalones finos con los que ha invertido tanto y los zapatos mejores, eso no se los va a llevar al más allá, van a quedar junto con usted 3 metros bajo tierra, junto con su cuerpo, porque usted es un espíritu. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, ¿qué cree que va a pasar? No se va a ir como los faraones, que los enterraron con, ¿qué cree? Con sus tesoros. ¿Sabía que los faraones los enterraron con sus tesoros? Porque ellos creían que había una vida más allá, y que en un momento dado iban a volver a resucitar en ese cuerpo, de cierta manera ellos iban a volver a regresar. Y dice, pues regreso otra vez por mi tesoro. Pero dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, cuando usted nació de su mamá y vino a esta tierra, ¿qué traía? Dígame. Ni los pañales, porque eso se los compró sus papás. Nada traía. ¿Y qué creen? Ni se crea que se va a poder llevarle su cadena de oro, ni sus automóviles, ni sus casas, ni sus bienes, ni sus empresas, ni su iPhone última generación. Nada se va a llevar. Eso lo van a disfrutar. ¿Quién cree? La nuera, el yerno y todos los demás que desean que, si ya es millonario, pues que se vaya para quedarnos con él. Sin nada se va a llevar. Pues piense, ¿por qué no tiene la habilidad y la capacidad de por lo menos darle el 10% para la obra de Cristo? Ese 10%, si usted se lo queda, no se lo va a llevar. Alguien más va a disfrutar de esa 10ª parte. Si no se la da a Dios, alguien más la va a disfrutar, no se la va a llevar.
por más bienes que tenga, por más millones que tenga, por más euros, dólares, cuentas bancarias, no se las va a llevar. No le va a quedar absolutamente nada. Se va a ir con un solo traje. Y si le va bien, le compran unos zapatos, y no lo echan con los zapatos más usados que tenía ahí. Esa es la verdad bíblica, mi hermano. Entonces, en conclusión, ¿para qué la riqueza? Para contribuir con el evangelio, no es para llevárnosla. Es para, pero ¿qué quiere? Contribuir con el evangelio el 10%, pero el 90% lo tiene para que lo goce, lo disfrute, vaya de vacaciones, coma lo mejor que quiera, mariscos, váyase abajo, allá a Vallarta, debajo de una palmera, una hamaca con un coco lleno de mariscos, disfrute, porque también el dinero es para que lo disfrute, pero una vez que usted haya contribuido ya con la obra de Dios. Nunca dejemos la obra de Dios a un lado por nosotros enriquecernos. Nunca es el propósito de Dios. El propósito de Dios, que Cristo sea conocido, que Cristo sea formado, que Cristo sea predicado. Y si contribuimos con ello, vamos a disfrutar todo. O sea, en otras palabras, el 10 para allá y vamos a disfrutar el 90. Tome ese consejo, crea lo que, bueno, yo le digo lo que la Biblia dice, ¿no? ¿Sí o no dice que el que predique el evangelio, que viva el evangelio? ¿Sí o no dice? Entonces, el diezmo que es para Dios se administra para las obras de Cristo. Se administra para, si mi intención es ponerles un salario a muchos pastores, maestros de la palabra de gracia, esa es mi intención, mi hermano, que ellos tengan alimento, casa, vestido, bebida, que no les haga falta nada. Es mi idea poder decirle a un pastor de cierto país, cierta ciudad: hermano, ya te tenemos en la iglesia Fe y Poder Guadalajara, te tenemos un salario mensual de $1,000 o $2,000. Ya te lo tenemos, porque los hermanos resulta que son bien espléndidos y todos diezman, y ahora como son millonarios todos y diezman de los millones de dólares, porque van a ser millones no de pesos, de dólares, los que han llegado a sus manos. Entonces, pues ahora ya tenemos para enviarte $2,000 mensuales, hermano. Siempre lo que se usó en el nuevo pacto, las contribuciones que hacían para Pablo, era para suplirle sus necesidades, siempre, siempre, siempre. Y tanto así que los filipenses fue a los que se les prometió las riquezas en gloria a ellos. Muy bien, pues ya cortamos la enseñanza y continuamos con principios de educación financiera del reino en la siguiente sesión. Y créalo, amigo que nos ve por internet, Dios te quiere rico. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que Él nos quiere ricos.